Bueno, en esta ocasión vamos a resolver otro problema de trabajo y potencia. Dice el problema: determina la potencia necesaria para subir una caja de 10 kilogramos por un plano inclinado, el cual tiene las siguientes dimensiones: 5 metros de largo y 3 metros de alto, respectivamente. La fuerza que se aplica a la caja es paralela al plano. Además, se parte desde el reposo y la caja llega al punto más alto de la rampa en un tiempo de 7 segundos. Considere que el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y la caja tiene un valor de 0,30. Vamos a aplicar las leyes de Newton y aquí ya nos están dando la posible respuesta. Entonces, vamos a empezar con una figura que nos va a ayudar a comprender mejor cómo resolver el problema. Entonces, vamos a tener al plano inclinado, que no es otra cosa que un triángulo rectángulo, y nos dan las dimensiones del triángulo rectángulo. Nos dicen que las dimensiones de la rampa son 5 metros de largo a 5 metros y que tiene 3 metros de alto. Bueno, para empezar con estas dimensiones, vamos a sacar el ángulo de inclinación que tiene la rampa porque nos va a servir más adelante para poder determinar los pesos y las fuerzas que interactúan con el objeto en el plano inclinado. Entonces hay que sacar primero el ángulo con estas dimensiones. Como mencionamos ahorita, pues la rampa o el plano inclinado, pues es un triángulo rectángulo. Entonces yo aquí ya tengo la hipotenusa y con respecto al ángulo que quiero sacar, ya tengo el cateto opuesto. Entonces, lo que tendría que hacer aquí es usar las razones trigonométricas para poder determinar cuánto vale el ángulo. La razón trigonométrica que puedo emplear aquí, si ya tengo la hipotenusa y el cateto opuesto y quiero el ángulo, es la función trigonométrica seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, seno del ángulo será igual a los 3 metros sobre los 5 metros. Recuerda que el seno aquí me está estorbando, ¿verdad? Hay que despejarlo y pasaría a un lado de la igualdad como función inversa de seno. Entonces, el ángulo te va a dar 36 grados. Puedes dividir primero 3 entre 5 y luego para activar la función inversa de seno vas a poner shift seno en tu calculador. ¿Sale? Lo puedo mostrar en una calculadora que tengo aquí. Mira. Ahí está. Entonces, tenemos la calculadora. Vamos a poner primero 3 entre 5. Y ese resultado le ponemos shift seno de el resultado. ANS, acuérdate que pone la respuesta anterior. Y eso nos da 36 grados. ¿Vale? Bueno, ya sacamos el ángulo con las dimensiones de la rampa. Y nos dice también que vamos a subir a un objeto de 10 kilogramos. Eso lo vamos a manejar como masa.
¿Vale? Obviamente, el objeto parte del reposo. Aquí nos dice. Entonces, su velocidad inicial pues, va a ser 0. 0 metros sobre segundo. Y en un tiempo de 7 segundos se desea que ese objeto suba a lo más alto de la rampa. Entonces, tenemos que ver todas las fuerzas que van a estar interactuando con el cuerpo. Entonces, vamos a tener al objeto que va a subir por la rampa. Obviamente, ese objeto tiene un peso, ¿verdad? En el Sistema Internacional de Unidades de Medida. El peso, saben que es el producto de multiplicar la masa por la gravedad. En este caso, vamos a tener que el peso será igual a los 10 kilogramos, porque recuerda, si usáramos los 10 kilos como peso, estaríamos usando el sistema técnico gravitatorio, ¿verdad? Serían 10 kilopound, pero lo vamos a manejar como masa, por eso hay que multiplicar esos 10 kilogramos por la gravedad. Hacemos la operación y nos da 98.10. Newtons. Eso es lo que vale el peso. Y dijimos que en este caso el objeto se encuentra en un plano inclinado que tiene un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Sale? Ahora, ya habíamos visto anteriormente que cuando un objeto se encuentra sobre una superficie plana y horizontal, hay una fuerza de reacción al peso que se llama fuerza normal. Esa fuerza es perpendicular a la superficie y siempre se va a encontrar sobre el eje de las Y. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando el objeto no se encuentra sobre una superficie horizontal? Lo que va a pasar es que como se inclina el plano, pues también el peso se va a inclinar con respecto al eje Y. Entonces, aquí vamos a tener al eje y aquí vamos a tener al eje X. Entonces, el peso, debido a la inclinación que tiene la rampa, pues el peso también se va a inclinar con respecto al eje Y. Entonces, aquí vamos a tener un ángulo también de 30 grados. Y como ya sabemos, el peso pues es un vector, ¿verdad? Porque es una fuerza. De tal manera que el peso entonces, como se encuentra entre los dos ejes X y Y, es un vector coplanar. Por lo tanto, se va a proyectar en los ejes X y Y. Y va a formar un rectángulo. Entonces voy a poner aquí mi componente del peso en X y voy a poner acá la componente del peso en el eje de las Y. Ahí está. Entonces, se forman dos triángulos rectángulos debido al peso que se proyectó en los dos ejes. Aquí están nuestros ángulos rectos. Por lo tanto, tenemos que determinar cuánto valen las componentes del peso proyectado en cada uno de sus ejes. Primero vamos a empezar con la componente del peso en X. ¿Cómo le hago para saber cuánto vale la componente del peso en X? Bueno, como dijimos, al momento de que se proyectó el vector coplanar peso, en cada uno de sus ejes se formaron triángulos rectángulos. Y la inclinación que tiene el peso con respecto al eje Y es el mismo ángulo que va a tener la rampa. Es decir, si la rampa tiene un ángulo de 30 grados, el peso se va a inclinar 30 grados con respecto al eje Y.
Entonces, al momento de que se formaron los triángulos rectángulos, con respecto al ángulo, la componente del peso en X, si se fijan ustedes ahí, es un cateto opuesto, está alejado del ángulo. Entonces, como WX es un cateto opuesto, yo ya tengo la hipotenusa que vendría siendo el peso, y como quiero el cateto opuesto, pues voy a usar la función trigonométrica seno del ángulo. ¿Por qué? Porque seno del ángulo será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién va a ser el cateto opuesto? WX. ¿Quién va a ser la hipotenusa? W. Si yo quiero saber WX, pues el peso que está dividiendo pasa multiplicando al seno del ángulo. Entonces me va a quedar que WX, aquí te lo voy a poner, será igual al peso W por el seno del ángulo. ¿Por qué seno del ángulo? Porque la componente del peso en X es un cateto opuesto. El peso, pues viene siendo la hipotenusa, ¿verdad? Ya lo sacamos, vale 98.10 newtons. Y eso por el seno del ángulo, que sería 30 grados. Y eso nos da 49.05 newtons. Eso es lo que vale la componente del peso en X. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para sacar la componente del peso en Y. Nada más que lo que va a cambiar aquí es la función trigonométrica. Volvemos a analizar nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Y vemos que la componente del peso en Y con respecto al ángulo, pues es un cateto adyacente. Y lo voy a poner, WY con respecto al ángulo es adyacente. Por lo tanto, como es un cateto adyacente, vamos a usar la función trigonométrica coseno. ¿Por qué? Porque coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién va a ser el cateto adyacente? Pues WY, la componente del peso en Y. Y la hipotenusa, pues va a ser W. Como yo quiero saber cuánto vale WY, pues W, que es el peso, pasa multiplicando a coseno del ángulo. Y te va a quedar que WY será igual a W por el coseno del ángulo. Ya nada más sustituimos los valores. Peso, pues dijimos que son 98.10 newtons por el coseno de 30 grados. Perdón, eran 36, ¿verdad? Aquí lo vamos a modificar. Sí, una disculpa, son 36. Y ahorita pues también cambiamos el peso en X porque el ángulo, acuérdense, era de 36 grados. ¿Sí? Una disculpa. Ahí está. ¿Vale? Entonces ponemos 98.10 por coseno de 36. Nos da 79.36 newtons. Eso es lo que vale la componente del peso, pero en Y. ¿Sale? Y del peso en X, 98.10, que es el peso, por el seno de 36. Y nos da 57.66 newtons. Aquí voy a cambiar también los ángulos, ¿verdad? El ángulo nos había dado 36. Recuerda, el ángulo de elevación que tiene la rampa o el plano es el ángulo de inclinación que va a tener el peso con respecto al eje Y. Por lo tanto, pues el peso se va a descomponer en sus dos ejes, tanto en X como en Y.
la carga o el peso se distribuye. Por eso la rampa o el plano inclinado, pues es un tipo de máquina simple que te permite realizar trabajos con el menor esfuerzo posible, porque las cargas o el peso se distribuyen en X y en Y. Bueno, entonces ya tenemos las componentes del peso en X y en Y. ¿Qué más hay que considerar? Bueno, nosotros queremos subir al objeto por la rampa, de tal manera que yo tengo que aplicar una fuerza en X para que el objeto suba. Aquí lo voy a poner, fuerza en X. Esa fuerza en X, pues va a ser la fuerza X resultante, ¿verdad? O positiva, que va a favor del desplazamiento o del movimiento en X, y es la que me va a generar el trabajo. Y ya con el trabajo, pues vamos a poder calcular la potencia. Entonces, aquí Fx, como va a favor del movimiento, le voy a poner el signo positivo. Wx, como va en contra del movimiento, le pongo signo negativo. Y aparte, si te fijaste en el problema, nos dice que va a haber un coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y la caja, que es de 0.30. Eso significa que va a haber una fuerza de fricción, Fk, que es negativa. Entonces tengo la fuerza en X, que es positiva, que va a favor del movimiento. Tengo la componente del peso en X que va en contra y tengo también la fuerza de fricción que va a ir en contra del movimiento. Bueno, hay que determinar cuánto vale entonces la fuerza de fricción para poder sacar cuánto vale Fx y con Fx sacar el trabajo. Te lo voy a poner acá, más resumido. Aquí va a estar el objeto, aquí va a estar la fuerza en X o fuerza neta resultante, ¿verdad? Que es la que queremos sacar. Vamos a tener al peso en X, ¿verdad? El peso se está oponiendo a que suba el objeto, el peso en X. Y vamos a tener la otra fuerza, que es la fuerza de fricción, Fk, debido a la rugosidad de la superficie. Fk o fuerza de rozamiento cinético, recuerda que se calcula multiplicando el coeficiente o la rugosidad que presenta la superficie por la normal. Ahí está. Esta es tu fórmula para sacar fuerza de rozamiento cinético. Ahora bien, fíjate lo que le va a pasar al objeto. Ya habíamos dicho que cuando un objeto se encuentra sobre una superficie plana horizontal, ¿verdad? Va a haber una fuerza de reacción al peso que se llama normal. Y esa fuerza es perpendicular a la superficie. O sea, la normal o la reacción al peso siempre se encuentra sobre el eje de las Y. Pero debido a que el objeto se encuentra sobre un plano inclinado, pues el peso ya dijimos que se descompuso en X y en Y. Permítame un poco. Ahí está ya. Este va a ser el eje Y. Entonces, la normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sale? Entonces, como la fuerza normal es perpendicular a la superficie y el peso se descompuso en X y en Y, pues fíjate lo que va a suceder. Las fuerzas que voy a tener ahora en Y son el peso o la componente del peso en y voy a tener a la normal. Aquí está, la normal.
Entonces la normal tiene que ser igual al peso en Y para que se contrarresten esas dos fuerzas y que el objeto no se esté moviendo de abajo a arriba o de arriba a abajo, es decir, para que no se mueva en Y. Entonces la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. Esto en un plano inclinado. O una rampa, ¿verdad? Y siempre y cuando no exista ninguna otra fuerza adicional en el eje Y más que la normal y la componente del peso en Y. ¿Cómo verificamos eso o cómo lo comprobamos? Podemos aplicar la segunda ley de Newton, que te dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración, pero en el eje de las Y. Y voy a poner una suma de fuerzas en Y, porque voy a tener dos fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas voy a tener? Voy a tener a la normal, que se dirige arriba debido a la reacción al peso en Y, ¿verdad? Por eso se pone positiva, menos la componente del peso en Y, WY. Y esto va a ser igual a cero. ¿Por qué a cero? Pues porque no hay aceleración en Y. El objeto no se va a mover, como dije ahorita, de arriba abajo. No hay aceleración en Y. Y ya habíamos visto que cuando la suma de las fuerzas es igual a cero, significa que el objeto se encuentra en equilibrio. Y si nosotros sacamos de aquí cuánto vale la normal, pues aquí nos queda ya comprobado, ¿verdad? El peso en Y pasa con signo positivo y la normal pues va a ser igual a la componente del peso en Y. ¿Qué significa eso? Que las dos fuerzas tienen que ser iguales para que se puedan contrarrestar y que el objeto quede en equilibrio en Y. Nosotros ya calculamos cuánto vale el peso en Y con la función trigonométrica coseno, ¿verdad? Porque con respecto al ángulo de 36 grados, cuando se descompuso el peso en X sin Y, el peso en Y es un cateto adyacente y lo sacamos con coseno y vale 79.36. Entonces, la normal va a valer 79.36 newton. Eso es lo que vale la normal y eso es lo que yo voy a poner aquí para poder sacar la fuerza de fricción, que es la que se va a oponer al movimiento. Fuerza de fricción será igual al coeficiente, ¿verdad? Que no tiene unidades, acuérdate. Casi simboliza o representaría la rugosidad que hay entre la superficie del objeto, 0.30, ahí está, por la normal que valdría 79.36 newtons, que dijimos que la normal, pues en este caso va a ser igual al peso en Y. Ponemos 0.30 por 79.36 y nos da 23.80 newtons. Entonces, FK será igual a 23.80 newtons. Entonces, ya sabemos cuánto vale esa fuerza de fricción. Ahí está, que junto con el peso en X se van a oponer a la fuerza que yo quiero aplicar para que suba el objeto. Entonces, fíjate bien, yo lo que quiero saber es el trabajo. Trabajo ya sabemos que es igual a fuerza por distancia. La fuerza que se va a aplicar para que el objeto suba es una fuerza en el eje X. ¿Por qué? Pues porque el objeto se va a mover sobre el eje X, ¿verdad? Que no te confunda, aunque vaya subiendo en altura en la rampa, el objeto se mueve sobre eje X, no se mueve en Y, de arriba abajo. Entonces, ya tenemos distancia y queremos fuerza en X. ¿Qué hay que hacer? Pues para sacar la fuerza aplicamos la segunda ley de Newton. Ponemos fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración.
Las fuerzas que voy a sumar van a ser en X y como son más de una fuerza, se pone el símbolo sigma de sumatoria. Yo lo que quiero es la fuerza en X, que es la que va positiva, ¿verdad? Ahí está. Fx va a favor del movimiento. ¿Sale? Entonces la pongo positiva, pongo Fx menos el peso en X, ¿verdad? Que se está oponiendo la componente del peso en X, menos la fuerza de fricción, Fk. Estas son todas las fuerzas que voy a tener en la suma de X, en la suma de fuerzas en X. Y obviamente aquí sí va a haber aceleración, ¿verdad? Porque se va a mover sobre el eje X. Entonces, como yo quiero saber Fx, pues hacemos un simple despeje y me queda que Fx será igual a la masa por la aceleración más el peso en X más la fuerza de fricción, Fk. Así nos queda ya nuestra ecuación para poder sacar el trabajo. Nosotros ya sabemos cuánto vale Wx, cuánto vale fuerza de fricción, cuánto vale masa. Ya nada más faltaría calcular la aceleración. En el problema nos dice que el objeto, cuando sube por la rampa, parte del reposo. Su velocidad inicial pues va a ser 0 metros sobre segundo. Va a recorrer una distancia o la hipotenusa, ¿verdad?, de la rampa, que son 5 metros. Esa sería la distancia. Y todo en un tiempo de 7 segundos, según los datos del problema. Aquí los volvemos a verificar. Miren. 7 segundos, parte del reposo y la distancia 5 metros. Entonces, con estos tres datos podemos usar una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál podemos usar? Podemos usar la fórmula número 3 para sacar la aceleración. Sabemos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Recuerda que nosotros para acordarnos más rápido de las fórmulas, las enumeramos, ¿verdad? Esa era nuestra fórmula 3. Y se puede simplificar todavía más. ¿Por qué? Pues porque en este caso, como el objeto parte del reposo, la velocidad inicial será 0 y 0 por el tiempo pues te da 0. Y de aquí pues hay que despejar aceleración. Se recomienda que para hacer el despeje se quite primero lo que está más alejado. En este caso, lo que estaría más alejado de la A sería el 2, que está dividiendo, pasa multiplicando a la distancia, y el tiempo al cuadrado va junto, ¿eh? El cuadrado va junto con el tiempo. Y por jerarquía de operaciones, como se está multiplicando el tiempo al cuadrado por la aceleración, pasaría dividiendo. Entonces te quedaría que la aceleración será igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Es decir, 2 veces los 5 metros por el tiempo, que serían 7 segundos al cuadrado. Esto nos quedaría 0.20 metros sobre segundo al cuadrado. Y te lo voy a volver a poner, aceleración 0.20 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos aceleración, ¿verdad? Pues ya podemos calcular entonces la fuerza en X. Pondríamos nosotros entonces, fuerza en X será igual a la masa, que son 10 kilogramos, por 0.20 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso en X, que lo calculamos al principio, ¿verdad? Con seno del ángulo, que es 57.66 newtons, más la fuerza de fricción, que la calculamos multiplicando el coeficiente por la normal,
Que la normal, acuérdate, en este caso era igual a la componente del peso en Y. Y nos da 23.80 newtons. Entonces multiplicamos 10 por 0.20 más 57.66 más 23.80 y nos da que la fuerza en X será igual a 83.46 newtons. Esa es la fuerza que necesitamos para sacar el trabajo. Entonces me quedaría aquí, trabajo será igual a 83.46 newtons por la distancia que va a recorrer, que es la hipotenusa, ¿verdad? Por la rampa. Y esto nos da 417.3. Recuerda, newton por metro te va a dar joule. Ese es el trabajo que se va a realizar o la energía que se va a transferir para mover a ese objeto por la rampa. ¿Sale? Pero no hemos terminado. Lo que nos piden a nosotros, pues es la potencia. Y sabemos que potencia es la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Es decir, es la transferencia de energía y su duración en el tiempo. Porque acuérdate que trabajo es energía. Entonces, el trabajo, como nos dio 417.3 joules, pues lo vamos a dividir entre el tiempo que va a tardar en realizarse ese trabajo, que ya no lo daban, que eran 7 segundos. Y eso nos da 59.61. Recuerda, cuando se divide joule en 3 segundos, te va a dar watt. Entonces, la potencia será igual a 59.61 watts. Entonces la potencia nos da 59.61 watts y en este caso a nosotros nos piden la potencia en HPs, ¿verdad? Hay que sacar la potencia en HPs. Entonces nada más dividimos 59.61 entre 746 y nos da 0.79. 0.79 HPs, ya que si lo quieren dejar igual que la respuesta del problema, pues nada más redondea y nos da 0.80 caballos de fuerza. Esa sería la respuesta a este problema.